Muy buenos días, comunidad estudiantil, compañeros, profesores y público en general. Mi nombre es Héctor Enrique Portillo García, soy aspirante a la licenciatura de Gestión y Administración de PYME. El día de hoy les presentaré el proyecto final correspondiente al curso propedéutico para ingresar a esta licenciatura. Mi proyecto lleva como título Fracaso de pymes en México desde la perspectiva de un emprendedor. Bien, a continuación revisaremos la visión general de mi proyecto, el análisis de la problemática a la cual me enfrenté, el objetivo del proyecto, la metodología, los resultados y mis conclusiones. La problemática se centra principalmente en el fracaso de las pymes. Sin embargo, se aborda desde la perspectiva de un emprendedor. Para poder explicarles esta parte, he de exponer que actualmente tengo una startup. Una startup es una empresa de reciente apertura. Tengo apenas 2 meses de operaciones. Previo a la apertura de esta empresa de alimentos y bebidas, mi empresa es un pequeño restaurante. Realicé un estudio de mercado. Este estudio de mercado fue bastante simple. Eh, Revisé el tipo de competencia que había a los alrededores, si ya había algún restaurante cerca de donde yo pensaba abrir el mío, el precio de los alimentos y bebidas de los restaurantes que estaban cerca de mi empresa. Y bueno, básicamente fue esa parte. Mientras estuve haciendo el estudio de mercado, me pude dar cuenta de la gran cantidad de pymes que cierran sus operaciones antes del segundo año. Cabe destacar que las microempresas que se ubican dentro de la población que utilicé para mi investigación son empresas que no están constituidas legalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que estas empresas no son una marca registrada, eh, y bueno, no están registradas ante Hacienda, no pagan impuestos, ni nada por el estilo. Cierto es que todos pagamos impuestos de una u otra manera. Sin embargo, al tener una empresa, algo que está generando empleos, que está generando economía al final de cuentas, está generando dinero, si no pagamos impuestos, pues bueno, el que se ve afectado es como la economía general del país. En fin, la problemática. Dentro de la comunidad que investigué, la comunidad a la que yo me acerqué es la comunidad en donde vivo. Es un poblado en la delegación Milpa Alta. El poblado se llama San Bartolomé Jicomulco. Y bueno, dentro de esta comunidad existen aproximadamente 300 establecimientos comerciales. Les repito, ninguno está constituido legalmente, son locatarios. No sé, podemos encontrar muchísimo tipo de empresas, podemos encontrar tiendas, podemos encontrar recauderías, cremerías, jarcierías, ferreterías, pollerías, lo que comúnmente puedes encontrar en cualquier comunidad. Bueno, pues pasa de la misma manera, pequeños restaurantes, etcétera, etcétera. De estos, aproximadamente 30 se encuentran en la calle, mientras que el resto los podremos encontrar en locales comerciales o en casas de sus propietarios. En esta comunidad no existen franquicias como los Oxxos, eh, no existen centros comerciales de gran magnitud. El más cercano está como a 20 kilómetros, entonces es, digamos, una comunidad de cierta manera aislada en cuanto a comercio se refiere. Y bueno, quizás esto sea lo que propicie que ninguna de estas pequeñas empresas se anime a registrar una marca o algo por el estilo, porque igual no es una exigencia por parte del gobierno en la delegación de Milpa Alta, que es donde yo me centré. Bueno, en cada negocio existe un promedio de 3 empleados. De este dato podemos deducir que se generan aproximadamente 900 empleos en este poblado. De acuerdo a la INEGI, la densidad de la población hasta el 2010 era de 4.340 personas. Como podemos
observar es un poblado pequeño. De acuerdo a la información obtenida en la coordinación territorial de esta comunidad, la población asciende aproximadamente a 5.583 personas hoy en día, en 2018. Esto indica que el 16.12% de la población actual en esta comunidad es partícipe de una pyme. Ahora bien, ¿por qué fracasan las pymes en este poblado siendo un recurso económico tan importante? Quizás el 16.12% suene a muy poco, pero sin embargo no lo es. Es bastante, 900 empleos generados dentro de la misma población, a pesar de que la población es pequeña, es un número importantísimo. Ahora, si las pymes cierran constantemente su operación, esto tiene un impacto significativo en la economía del poblado. Y si lo llevamos a un nivel más alto, pues tiene impacto en la delegación. Y de la delegación, pues bueno, seguimos creciendo y tenemos un impacto pues nacional. Quizás nacionalmente hablando sea una muy pequeña parte de las empresas las que se ubican en este poblado. Sin embargo, por supuesto que tienen un impacto. El objetivo de este proyecto es identificar, analizar y comprender los diferentes factores que intervienen o podrían intervenir en el fracaso de pymes en la comunidad de San Bartolomé Jicomulco, en la delegación Milpa Alta, con la finalidad de poder prevenir y, en el mejor de los casos, erradicar las posibilidades de fracaso y así lograr la sustentabilidad de startups y empresas con más de 2 años de operaciones. Si nosotros logramos erradicar todos estos posibles factores de fracaso, entonces podríamos hablar de que una empresa, una pequeña empresa, microempresa, va a decidir quizás a constituirse legalmente, ¿por qué no?, a registrar su marca y seguir generando empleos y seguir creciendo de manera exponencial. Sin embargo, tenemos que empaparnos de toda esta parte de administración y finanzas para poder llegar a esto y seguir ampliando empresas, seguir generando empleos, ¿por qué no franquicias? Y bueno, hay un sinfín de posibilidades para una pyme. Ahora, la metodología. Bueno, para la realización de este trabajo, primero consulté diferentes fuentes de información relacionadas al fracaso empresarial. Todas estas fuentes las obtuve en internet. Consulté plataformas serias, consulté Google Académico, consulté Cielo, eh, bueno, entre otras. Una vez que recopilé toda la información, me puse a leer, a analizar y, bueno, descartar cosas que no me funcionaban. Ya que hice todo esto, empecé a jerarquizar toda esta información que ya había obtenido. Y bueno, en base a esto pude realizar mi marco teórico y definir un poco mejor la problemática que yo ya había identificado y expuesto previamente. Posterior a esto, ya una vez teniendo el marco teórico, mis objetivos y todo a lo que yo quería llegar con este pequeño proyecto, realicé una investigación de campo. Como ya les había comentado, yo estuve haciendo un pequeño estudio de mercado para poder aperturar mi empresa. Ahí fue donde me di cuenta de la problemática. Después, una vez ya realizado toda la parte del marco teórico, realicé una encuesta a diferentes locatarios en la comunidad de San Bartolomé Jicomulco, como les comento, en la delegación Milpa Alta, e hice una entrevista con una empresa de reciente apertura. La empresa se llama Emiliano's Burgers and Snacks. Su propietaria es Yair del Carmen Galicia Paz. Ellos tienen aproximadamente 2 meses igual de operación. Y bueno, lo que ellos hacen es vender hamburguesas, entre otras cosas. Y bueno, van genial. Pero yo me enfoqué en esta empresa ya que al
tener muy poco tiempo de apertura, esta es una de las empresas que podría estar en riesgo de fracaso. Y bien, en esta entrevista eh, pude darme cuenta de que ellos, por ejemplo, sí realizaron un estudio de mercado, eh, preguntaron a la gente qué es lo que más les gustaba en una hamburguesa y bueno, cosas por el estilo. Sin embargo, igual hay cierto desconocimiento en temas administrativos y financieros. Bueno, todo esto lo hice con la finalidad de indagar en las condiciones actuales de las microempresas para poder identificar posibles factores de riesgo que podrían llevar al fracaso a esta empresa y qué podríamos hacer para que esta empresa se vuelva sustentable. Bien, en mi encuesta fue básicamente de 10 pequeñas preguntas. Cabe mencionar que la encuesta solo se realizó con 10 personas. Es un número muy pequeño para poder establecer eh, algo estadísticamente con mayor relevancia. Mi proyecto se enfocaba como el fracaso de pymes en México, sin embargo, bueno, lo reduje bastante, es solo una pequeña parte de la población. Y bueno, dentro de las preguntas podemos encontrar, ¿realizaste algún estudio de mercado antes de aperturar tu empresa? ¿Hace cuánto iniciaste con tu empresa? ¿Cuántas personas trabajan en tu empresa? ¿Sabes de algún apoyo gubernamental para pymes? ¿Has utilizado algún programa gubernamental de apoyo para pymes? ¿Conoces algún organismo que se encargue de regular o certificar las actividades de una empresa? Además del ingreso familiar generado por tu empresa, ¿percibes algún otro tipo de ingreso? ¿Has utilizado algún tipo de préstamo para hacer crecer tu negocio? En caso de que sí, ¿qué institución te otorgó el financiamiento? Y si conoce la tasa de interés del préstamo que se le otorgó. Yo considero que estas preguntas son claves para poder identificar ciertos factores de riesgo. Y bueno, dentro de los resultados, en la interpretación general, se puede observar una gran falta de información respecto a la creación y sustentabilidad de pymes. En base a esto, se puede inferir que muchos de los emprendedores inician su empresa con fe más que con conocimiento. Esto resulta alarmante para este sector, ya que como se mencionó anteriormente, es de las pymes de donde emerge y se sostiene gran parte de la economía mundial. Entonces, los emprendedores deciden poner un negocio, eh, no sé, de cualquier cosa. Ellos deciden poner un negocio, pero ¿qué pasa al final? Lo aperturan simplemente o porque tienen el recurso o porque se les ocurrió poner una farmacia y jamás preguntaron si había algo más cerca, jamás se dieron cuenta con quién tenían que competir, si con la inversión que ellos iban a hacer al principio podían realmente competir con esta otra competencia, valga la redundancia. Es decir, lo abren con muchísimas ganas, pero con poco conocimiento. Y bueno, a continuación en las siguientes gráficas podemos observar que la mayoría de los propietarios no realizó un estudio de mercado previo a la apertura de su empresa. Y a pesar de esto, la mayoría ha logrado pasar los 2 años de operaciones. Esto podría significar que están fuera de riesgo y muy probablemente podrían continuar operando de manera habitual. En la primera gráfica se puede observar que, bueno, como les comento, es una pequeña parte del poblado y pues de México, solo fueron 10 encuestas, pero bueno, en la parte roja nosotros podemos observar que el 70% de las empresas no realizó un estudio de mercado.
Entonces, esto es alarmante, eso es lo primero que debemos de hacer para poder aperturar una empresa. Y a pesar de esto, podemos ver que el 50% de estas empresas ya superó los 2 años. 50% estamos hablando de 5 entrevistados, ya lograron superar los 2 años. Y bueno, a pesar de no haber hecho un estudio de mercado previo, pues tuvieron bastantes buenos resultados. A continuación, en las siguientes gráficas podemos observar que la mayoría de las pequeñas empresas que participaron en la encuesta solo se generan de 1 a 2 empleos. Esto nos indica que quizás el propietario es el único beneficiado y no se logra el impacto esperado respecto a empleabilidad. Es decir, quizás va bien el negocio, ya superaron los 2 años y demás, pero no se amplía, se queda estancado, no se atreven a buscar más, a contratar personal, a abrir algún otro local, a registrar su marca, eh, porque bueno, pues todo esto costea de cierta manera y por lo que yo alcancé a percibir en estas encuestas que realicé, pues les da un poquito de miedo aventurarse a ir por un poquito más. Y bueno, en las gráficas que se observan a continuación podemos observar que la mayoría de la gente tiene un desconocimiento brutal relacionado a las pymes, es decir, a programas gubernamentales o empresas o pues sí, principalmente programas gubernamentales de apoyo a este tipo de pequeñas empresas o microempresas. Yo creo principalmente que es por la falta de difusión del mismo gobierno, pero bueno, eso lo veremos más adelante. A continuación podemos observar que el 60% de los encuestados perciben algún otro tipo de ingreso, además del generado por su empresa. Esto podría indicarnos que la empresa no está percibiendo tantas ganancias como debería, o que quizás, pues sí, un poquito de miedo por parte de los emprendedores a entrarle de lleno a la empresa y dejar sus trabajos quizás. No sé, de ahí podríamos inferir diferentes cosas, pero bueno, principalmente esa parte, quizás no nos está generando, redituando lo que nosotros esperábamos. Y bueno, en la siguiente gráfica podemos observar que la mayoría de las empresas, 6 de 10, han acudido o recurrido, a algún tipo de préstamo para hacer crecer su negocio. La empresa de mayor impacto fue CAME, que es una empresa que otorga financiamientos a emprendedores y bueno, creo que personales también. Ahora, recurrir a algún tipo de financiamiento para pues hacer crecer tu negocio no es malo. Sin embargo, sí resulta de suma importancia conocer la tasa de interés y leer a detalle el contrato antes de aceptar, ya que la cantidad que se paga al final es muchísimo muy alta y los intereses son descomunales. Solicitar un financiamiento sin considerar la solvencia de la empresa o la tasa de interés que tendrá que pagarse podría ser contraproducente y llevar a la empresa al cierre definitivo. De todas las empresas, bueno, de estas 6 empresas que han pedido un préstamo, solamente una de ellas conocía la tasa de interés que se le había, con la que se le había otorgado el financiamiento. Esto es alarmante porque si no leemos el contrato, al final lo que generamos en la empresa va a ser para pagar un préstamo y no vamos a ver ningún tipo de ganancia. Entonces esto es muy grave, considero yo, porque por ejemplo esta empresa Kame, si te presta 10,000 pesos, te cobra 18,000 pesos. Es exageradísimo el interés que te cobran en un periodo tan corto, porque es un año. Y muchas de las personas acuden a estas empresas
a estos financiamientos por ignorancia, por falta de información relacionada a este tipo de instituciones, o porque no conocen algún otro tipo de institución que quizás les preste un poquito más o lo mismo, pero con una tasa de interés más baja. He aquí la importancia de que el gobierno dé a conocer más los programas que tiene para poder apoyar a las pymes. Y bueno, en base a la información que obtuvimos, podemos inferir que las causas más probables para el fracaso de una pyme es la falta de información y la falta de conocimiento sobre temas financieros y administrativos. Sin embargo, la falta o nulo apoyo por parte del gobierno mexicano juega un papel importante en la sustentabilidad de las diferentes pymes, ya que existen diferentes programas. Sí existen muchísimos programas, pero no cuentan con difusión suficiente, o incluso en algunos casos los trámites para poder ser partícipe de estos programas son demasiado complicados. Y bueno, al final al pequeño empresario no le queda más que tratar de informarse por cuenta propia y buscar apoyo en diferentes instituciones financieras de más fácil acceso, lo que nos lleva a estas instituciones de CAME y Compartamos Banco o instituciones bancarias que al final te cobran muchísimo de interés. Resulta de suma importancia realizar un estudio de mercado adecuado y cuidar con recelo las finanzas de la pyme, ya que de esto depende su sustentabilidad. Lo que yo le podría recomendar a los pequeños empresarios es que antes de pedir un préstamo, investiguen. Y bueno, aprendan a manejar sus finanzas, hagan estudios de mercado y bueno, básicamente esa parte. Consulté diferentes fuentes bibliográficas, como les mencioné al principio, están aquí en mi presentación. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado y espero haber causado el impacto que yo esperaba. Y pues espero ser aceptado. Muchísimas gracias.